Bien, muy buenas tardes con todos y con todas. Les saluda Marco Arquiaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. En esta tarde les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio que hemos titulado Contratos NEC en el Estado, ventajas, problemática y soluciones, a cargo de nuestros profesores Anthony Moreno y la profesora Alejandra Ulfe. Cabe destacar que este conversatorio lo estamos realizando en el marco de un curso que está a cargo de ambos docentes, que es el curso de herramientas de gestión para la inversión pública. Este curso inicia este lunes 2 de marzo y antes de darle pase a la profesora Alejandra, quiero tomarme el tiempo igual de presentarlos a ambos, ¿no? El profesor Anthony Moreno es ingeniero titulado con honores por la PUC y primer puesto en la maestría en gestión pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es becario del gobierno japonés, tiene entrenamiento en el BIT en Chile y en el International Training Center of Turín en Italia. El profesor Moreno integró el equipo creador del SNIP y del InviérteP, fue funcionario del MEF por 17 años y, en ese sentido, fue director de seguimiento y evaluación de la inversión pública. Ha sido también asesor y consultor para gobiernos regionales, para la UNOPS, el Proyecto Especial Juegos Panamericanos, el Plan Binacional Perú-Ecuador, la Autoridad Portuaria Nacional, SEDAPAL, PCM, Perú Compras, MEF, MTC y CAF. Actualmente el profesor es árbitro del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú y es consultor PMO en diversas entidades públicas. Por otro lado, la profesora Alejandra es abogada por la Universidad de Lima, con estudios de maestría en Derecho de la Construcción por la Universidad de Melbourne en Australia. Se desempeña como facilitadora de contratos y procesos colaborativos para instituciones educativas y para entidades públicas y privadas. También es directora en gestión de contratos y procesos en Agama Projects y cuenta con alrededor de 10 años de experiencia en gestión contractual y reclamos, con amplia experiencia on-site en proyectos de minería, cemento y edificaciones. En nuestro país ha liderado asesorías para la implementación de buenas prácticas colaborativas, como el contrato inglés FAC One, y se ha desempeñado como gerente de contratos y consultor en gerencia de contratos para contratos EPC, EPCM y D&C. Bien, entonces, sin más, quiero darle la más cordial bienvenida a la profesora Alejandra. Profesora, muy buenas tardes, bienvenida y gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Marco? Gracias por el pase. Bueno, y nada, este espacio justamente para poder debatir con Anthony y explicarles por mi lado un poco más cada vez el tema del NEC, ¿no? Porque los contratos NEC vienen siendo muy utilizados aquí, particularmente en Perú, así que voy a abordar unos temas que en base a mi experiencia tanto internacional como local, pues son materia de bastantes temas analíticos, de bastante discusión. Quizá no muchos se atreven a conversar abiertamente y lo que vamos a hacer en este momento es hablar desde un punto de vista académico que bajo ningún contexto se tendría que interpretar como un tema de análisis de asesoría ni nada por el estilo, ¿no? Todo lo que vamos a hablar acá son, desde un punto de vista académico, lo vamos a conversar, ¿de acuerdo? Porque justamente eso es lo que hacemos con la escuela de gobierno, ¿no? Tratar de inculcar desde el punto objetivo lo que es el conocimiento. ¿Por qué lo digo? Porque fácilmente podríamos encontrar un contrato, una experiencia inglesa o una experiencia extranjera en general usando los contratos NEC y vamos a voltear a la experiencia peruana y no va a ser quizá igual la experiencia o van a haber cláusulas que sí han variado mucho, igual cláusulas que pues al interpretarse en el castellano pueden tener una interpretación distinta que en el documento nativo. Entonces, justo una de las experiencias que he tenido también es haber participado en la traducción del protocolo de Disruption y Delay de la Sociedad de Derecho de la Construcción de Perú. Hicimos una traducción. En base a eso, pues siempre yo reflexiono cuando empezamos a utilizar contratos estándares internacionales, qué es lo que dice el contrato nativo versus qué tengo en el contrato actualmente en mis manos y qué significado tiene, porque muchas veces varía ese significado. Entonces, el enfoque que vamos a tener en estos momentos es
sobre lo nativo y también vamos a hablar de algunas experiencias peruanas. Para empezar, el contrato NEC, pues como muchos de ustedes sabrán, ya no es novedad, pero este contrato es un contrato inglés y nace en una primera edición en 1993. Quizá lo que no muchos dicen es de dónde ha salido el input para que el NEC vaya evolucionando. ¿Qué ha pasado? Yo me preguntaría, ¿no? ¿Qué pasó a nivel normativo, a nivel de prácticas, en este caso en Reino Unido, para que se pueda dar un formato como el NEC, para que se puedan proponer mejoras en base a qué? Y justamente ese es el punto en el cual menciono. Constructing the Team es un reporte, de hecho uno de los reportes más conocidos en Reino Unido, en donde se plantea justamente el enfoque de gestión de proyectos en la práctica del Reino Unido y este documento data ya desde hace varios años, ¿no? Estamos hablando que hay un planteamiento desde 1994 y luego otro planteamiento en 1998. Entonces, el NEC lo que hace es agarrar, estudiar el Constructing the Team de la TAM, que es un reporte muy conocido, como les digo, respecto a la práctica de UK. Y en este reporte lo que se hace es analizar los riesgos, los retos que se tiene como gestión de proyectos, incluyendo las estrategias de procura. ¿Qué pasa si yo contrato a un diseñador por un lado y luego le doy el diseño a un constructor? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que advertir los riesgos? ¿Qué implicaría emitir alertas tempranas? ¿Qué implica hacer un entorno colaborativo, trabajar bajo un enfoque más proactivo, trabajar desde un enfoque más de gerenciamiento de proyectos? Entonces, este reporte yo siempre lo recomiendo en clases, ¿no? Es un reporte que es bastante extenso, sin embargo, nos puede dar un parámetro sobre el cual el NEC ha tomado como iniciativa para poder mejorar, optimizar y evolucionar sus formatos, ¿no? Estamos hablando de ya base, pues, muchísimos años atrás. Obviamente el NEC ha pasado por una serie de formatos que se han rebautizado, como por ejemplo el ICC, que es el Contrato de Ingeniería y Construcción. En el 2005 hemos tenido ya justamente digamos, el paquete del NEC en donde sale el NEC 3 y que incluye ya diversos tipos de contrato, incluyendo el de facility, el de tiempos de servicio también. En el 2013 pues se actualizó también el NEC, ¿no? Y se incluyeron otros tantos formatos y luego tenemos en el 2017 la gran evolución. Es una evolución más no una revolución, según las palabras mismas del NEC, de profesionales del NEC, lo que ha pretendido el NEC con el 2000, en el 2017 con esta presentación pues es escalar un paso más, ¿no? Escalar un paso más y de hecho con la versión en la cual nosotros en Perú hemos empezado a tener experiencia ha sido con la experiencia del NEC 3, no del NEC del 2017, del NEC 4. Nuestra experiencia está basada con formatos del NEC 3, por ejemplo, en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ¿no? Se ha utilizado NEC 4, hoy por hoy ya se está utilizando NEC 4 con los proyectos, por ejemplo, de las escuelas del Bicentenario, tenemos proyectos también del Congreso que están utilizando NEC 4, tenemos varios proyectos en ANIN que están utilizando NEC 4 y así sucesivamente, ¿no? Em, es importante mencionar que el contrato NEC ha sido pensado para hacer uso de uso internacional. Y como podemos ver en esta pequeña lista, estoy citando algunos de los ejemplos en los cuales pues el contrato NEC se ha utilizado, como por ejemplo Países Bajos, en Hong Kong se usa muchísimo, proyectos de carreteras, cortes, por ejemplo, de proyectos de infraestructura, proyectos de edificaciones, la reconstrucción con cambios, con ANIN, las escuelas del Bicentenario en Perú, ¿no? Eso es un elemento importante, de hecho, que los mismos británicos reconocen, ¿no? Pues también hay un proyecto interesante, muy interesante con la Antártida, ¿no?
Ustedes saben que hay muchos países que tienen proyectos en la Antártida por temas de investigación, ¿no? Eso no está alejado a Perú tampoco, ¿no? Entonces, siempre las entidades públicas, cuando he tenido la oportunidad de ver, escucharlos, ¿no? Y pues siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor contrato que yo tengo que escoger? Me preguntan las entidades, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que partir desde un elemento esencial. ¿Cómo está la entidad? Si está preparada para poder acoplarse a una estructura de equipo que esté a un ritmo de trabajo tan ágil, por ejemplo, en este caso, el NEC, como lo requiere el NEC. Tener una estructura de trabajo, un equipo de trabajo es sumamente importante en la medida que empezamos a utilizar contratos internacionales con un fuerte enfoque de gerenciamiento del proyecto, como por ejemplo el NEC, entre otros, ¿no? Em, y acá quisiera abordar un poco respecto a la figura del gerente de proyecto, ¿no? Nosotros en la experiencia peruana tenemos un gran reto. Yo creo que aquí hablamos de un tema cultural, porque las entidades, obviamente, al momento de decidir usar un NEC, tienen que nombrar a un gerente de proyecto. El gerente de proyecto, tanto como el supervisor, son representantes del cliente, en este caso de la entidad. Pero la pregunta, ¿no? Que nos debemos hacer a modo de reflexión es realmente cuál es la función del project manager. Es decir, el project manager necesariamente tiene que velar por las decisiones e intereses de la entidad o tendría que tener una mirada imparcial, ¿no? Entonces, el NEC y en la experiencia, como podemos ver aquí, les estoy citando un caso que es el Constein-Bechtel, con Bechtel, en donde se confirmó que el gerente de proyecto debe actuar de manera una mirada objetiva de lo que es las figuras de la representación del cliente de la entidad en este caso. Entonces, este caso que les estoy haciendo referencia, y de hecho, si ustedes pueden navegar ampliamente, se pueden encontrar con mucho más, pues confirmó que el gerente de proyecto debe de actuar de manera imparcial y de buena fe al desempeñar su función. Y acá hay un punto muy importante. Y ahora luego vamos a conversar sobre el tema, cómo vemos nosotros en la práctica peruana que esto suceda, ¿no? Y bueno, pues el tribunal evidentemente confirmó esta postura y ha concluido que el gerente de proyecto tiene el deber legal de ser independiente, imparcial, justo y honesto, ¿no? Imagínense, ¿no? La figura del gerente de proyecto que aquí en Perú vemos, yo les podría preguntar, ¿tiene este perfil? Y acá viene un debate que también es humano, que también lo he conversado con profesionales del extranjero que ven NEC, y es, ¿cuál sería la postura del project manager si representa la entidad? ¿Sería necesariamente cuidar los intereses de la entidad o sí ser imparcial como lo dice este caso, ¿no? Y la verdad es que existe una tendencia, obviamente, a que el project manager, ¿no? En la práctica, sí tienda a tomar decisiones cuidando y prevaleciendo los intereses de la entidad. Sin embargo, acá quiero hacer énfasis en un tema que es muy importante. El hecho de que el project manager, ¿no? represente a la entidad necesita justificar las decisiones que tome en base a las instrucciones, en base a las evaluaciones de eventos compensables, en base a los permisos y todo lo que involucre la responsabilidad contractual del project manager. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el project manager da una instrucción para ejecutar una adicional? La instrucción tiene que ser clara. La instrucción no puede llevar a ambigüedades porque también la otra parte, es decir, el contratista, podría alegar un evento compensable. Y acá les hago otra pregunta. ¿Acaso toda instrucción ameritaría ser un evento compensable? ¿No? Entonces, acá la mirada es distinta. Por eso es que dentro de la práctica inglesa nativa del NEC y de otros países, lo que se enfoca mucho es en la forma, ¿no? Que acá siento y veo de una manera objetiva que también se ha descuidado. Es decir, la forma es muy importante para el NEC. Cómo yo doy una instrucción, qué digo en la instrucción, qué tan clara está la instrucción y el alcance.
Cuando pasa un evento compensable donde el project manager no ha notificado, el contratista tiene el derecho de notificar. Generalmente pasa eso, ¿no? En cambio, si nos vamos a una práctica ágil nativa y cultural, no en Perú, no peruana, siempre el project manager es el que está notificando porque sabe y tiene control de qué es un evento compensable y qué no es un evento compensable. También da los parámetros sobre los cuales se tendría que cotizar un evento compensable. Otro tema importante es que el NEC, bueno, es un contrato con mucho enfoque también ágil y, por ejemplo, a diferencia de otros contratos, sí te permite trabajar con supuestos de cotización, en donde a nivel cultural, pues en un contrato tradicional podríamos encontrar que un contratista no podría ejecutar un trabajo fuera de su alcance hasta que el presupuesto no esté cerrado. Acá la mirada es distinta. Acá podría ser que el Project Manager mande una instrucción trabajando diversos supuestos para que avance su cotización y que no pare de trabajar, porque la idea es que siga avanzando en la medida que se van ejecutando los trabajos, ¿correcto? Y pueden haber trabajos adicionales, definitivamente lo van a haber, pero el tema es que no se detenga el contratista porque no me respondió el project manager, porque todavía no tengo la cotización y de repente, claro, el contratista va ejecutando el trabajo y llega a un punto en el cual dice: "Oye, ya no tengo plata, ya no puedo seguir construyendo, no me has evaluado correctamente las cotizaciones de los eventos compensables". Entonces, lo que en principio debería de ser ágil, rápido y colaborativo, podría tornarse en muy conflictivo. Y ese es un tema cultural, ¿correcto? Entonces, justamente, ¿no? El project manager, ¿de qué es responsable? Por ejemplo, el project manager, de emitir instrucciones para resolver ambigüedades e inconsistencias entre los documentos del contrato, emitir instrucciones para abordar requisitos ilegales o imposibles, emitir instrucciones al contratista también sobre cómo abordar un evento compensable que impida o atrase las obras. Entonces, el gerente de proyecto, sinceramente, es un elemento trascendental en la gestión del NEC. Incluso tiene que tener todo un equipo, o sea, el gerente de proyecto y la entidad tiene que tener un equipo de especialistas de costos, de planificación, de riesgos, de contratos, tienen que estar apoyando al gerente de proyectos. Eso es como una gerencia de proyectos bastante ágil que tendría la entidad. Igualmente, el contratista tiene que tener un equipo bastante robusto para hacer frente a este proyecto, ¿no? Y hablando de ese punto, también pongo sobre la mesa ya un temita, y lo voy a hablar brevemente porque no tengo mucho tiempo. Y es el caso de los subcontratistas, ¿no? Acá sabemos en la industria, ya por un tema cultural, obviamente que hay muchas quejas, reclamos de subcontratistas afectados. Vámonos a escalar un poco más arriba, vamos a escalar qué pasa en la relación principal entre la entidad o el contratante, el cliente, y el contratista, ¿no? Entonces, sobre la gestión de subcontratistas, el NEC permite al contratista utilizar subcontratistas, pero el gerente de proyecto debe aceptar al subcontratista y a veces las condiciones del subcontrato. El NEC lo que te dice es que, en efecto, hay una cláusula bastante clara respecto a los subcontratos, que es la 26, y dice, ¿no? En efecto, pues es necesario que el contratista presente un plan de subcontratación, un plan de procura, y en un extremo importante es en caso que el subcontratista utilice el contrato NEC, el contratista es responsable de comunicárselo al gerente de proyecto y que valide el formato. ¿Es recomendable que utilicen NEC? Sí, porque justamente mantiene la misma filosofía de gestión de riesgos, de alertas tempranas, ¿no? Pero es una gestión importante de cara a los subcontratistas. Entonces, acá hay una cláusula que les estoy colocando de un caso, de un contrato que se ha modificado. Y aquí justo la cláusula 26 dice: en ocasión de 26.3 se elimina el requisito de que se presenten las cotizaciones del subcontrato si se propone un subcontrato, ¿no? En general es más fácil utilizar un formato de subcontrato NEC para garantizar que los derechos y obligaciones estén en realidad alineados a lo que es la filosofía del NEC. Si el contratista subcontrata el trabajo, es responsable de proporcionar las horas
como si no hubiese subcontratado. El contrato se aplica como si los empleados y el equipo de un subcontratista fueran del contratista. Entonces, el contratista asume cualquier gestión que realice el subcontratista. Eso es correcto. Ahora, la pregunta es, ¿el contratista podría asignarle más riesgo al subcontratista pese a que no debería? Es decir, y acá partimos de un supuesto muy clave que es asignar el riesgo a quien se encuentre en mejor posición contractual para mitigarlo. Yo asigno el riesgo en un contrato a quien se encuentre en mejor posición contractual para mitigarlo. Cuando nosotros hacemos una redacción de un contrato o hacemos el diseño de un contrato, tenemos que partir por esa premisa para evitar, evidentemente, controversias innecesarias. La pregunta es, ¿cómo está redactado el subcontrato? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos una cláusula que indica el contratista presentará el nombre de cada subcontratista propuesto al gerente de proyecto para su aceptación. Es decir, que el gerente de proyecto debe aceptar al subcontratista. Una razón para no aceptar al subcontratista es que el nombramiento no permita al contratista suministrar los trabajos, etcétera, ¿no? Es decir, ¿podría el gerente de proyecto rechazar a un subcontratista? Sí, en la medida que se acredite que ese subcontratista no está en la capacidad de ejecutar el trabajo subcontratado, ¿no? Y acá, por ejemplo, se hace una referencia y se compatibiliza a que no se encuentre incurso en algún impedimento de contratar con el Estado, según lo previsto en la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, o normas que la sustituyan o modifiquen. El contratista no nombrará a un subcontratista propuesto hasta que el gerente del proyecto lo haya aceptado los documentos del subcontrato, ¿no? Entonces, acá en esta cláusula que les estoy colocando como ejemplo, esta es una cláusula Z. Entonces, las cláusulas Z modifican las cláusulas, las core clauses, y eso involucra cambiar responsabilidades y evidentemente se puede hacer, pero la idea de tener una cláusula Z es básicamente que se modifiquen cláusulas de acuerdo a la jurisdicción. No es que sea un contrato de cero, porque a veces hay contratos que parecen con cláusulas Z que parecen todo un nuevo contrato, ¿no? Entonces, eso es otro elemento importante que hay que ver. Y respecto al diseño y la construcción, tenemos pues claro en esta cláusula 20.1 que el contratista ejecuta las obras de acuerdo con la información de las obras. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Si hemos colocado la norma técnica aplicable, ¿cuál es la norma técnica aplicable al contrato? Si es que se va a usar el BIM, ¿cuál es el alcance contractual del BIM? Y eso también tiene que estar claro. Por ejemplo, el BIM Execution Plan, BEP, o el plan de ejecución BIM, es un elemento contractual también que tiene que tener el contratista claro. Si es un contratista de diseño y construcción, tiene que hacer referencia también a una obligación de desarrollar el BEP a nivel de diseño y a nivel de construcción y subcontratar las obras con el modelo, incluyendo el modelo, ¿no? Entonces, es importante que ese BEP de diseño esté claramente desarrollado, ¿no? Y obviamente, si el contrato hace referencia a uso de lineamientos internacionales, como por ejemplo estándares de calidad, también lo tienen que aplicar. Y aquí viene una pregunta de algunos de los casos que hemos visto. ¿Qué pasa si tenemos una norma internacional que supera la norma técnica peruana? ¿Cuál prevalece? Y ese es uno de los temas que sucede mucho, porque la decisión de qué tipo de norma prevalece tiene un impacto directo en el costo del proyecto, ¿no? Entonces, puede ser que exista, obviamente, la necesidad de utilizar por las exigencias del usuario, que tengamos que utilizar prácticas o normas internacionales que superen la norma técnica peruana. Eso tiene que estar claro en el contrato también para evitar, pues obviamente, angustias, conflictos, ¿no? A veces pasa que eso no está claro y tienen que emitir un evento compensable, ¿no? Porque no está claro o no está, o luego la decisión viene tardía. A veces la decisión viene tardía y pues obviamente hay que hacer una modificación. Ahí hay un punto importante con respecto al diseño, por ejemplo, en proyectos de diseño y construcción. He visto muchas cláusulas en donde se hace referencia al principio del common law, ojo, es un principio de common law, del fitness for purpose,
Otros contratos lo han colocado no en inglés, sino como la idoneidad para el diseño. Entonces, si ustedes investigan, ¿no? Y eso es algo que mucho hablamos en las clases también, ¿de dónde viene la idoneidad del diseño? ¿No? De qué principio peruano viene? Entonces, estos contratos, tanto el NE como el FIC, otros, tienen principios que son propios del common law, ¿no? Este principio del fit for purpose es muy propio de este sistema legal del common law. Entonces, el contrato NEC ha sido diseñado también para poder utilizar el X15, que es una opción secundaria que permite y limita justamente el fit for purpose. O sea, realmente aquí estamos hablando de una fórmula bastante pensada y completa. Por eso es que hay que entender de dónde nace el contrato. Es decir, si yo tengo un diseño de construcción, yo contratista de diseño de construcción, tengo un contrato NEC, obviamente aplica mi cláusula X15 porque es acorde a mi alcance de diseño de construcción. Pero si yo soy un contratista que yo solo construyo, ¿no? En estricto, no debería de haber un fit for purpose, porque estaríamos hablando que también tendría que utilizar el X15. Es decir, la responsabilidad de resultados sobre el diseño no podría en estricto, bajo esta filosofía que les estoy comentando, ser atribuible y de responsabilidad de una parte constructora que no participó en el diseño. Y estoy hablando de opciones, por ejemplo, de una opción A o una opción B, que se subcontrata bajo una opción A o una o opción B, donde nada más tiene que construir claro, el constructor y se le da un modelo para que construya. Claro, entonces hay toda una complejidad que hay que analizar, pero la pregunta en síntesis es, ¿acaso sería responsable del diseño? ¿Habría un fit for purpose para su contratista? Bueno, hay muchos temas realmente que abordamos, ¿no? Y sinceramente tenemos que analizar a profundidad cada uno de estos temas y me gustaría cerrar esta pequeña presentación breve, concisa, porque finalmente lo que me gustaría transmitir es la necesidad de la reflexión que tenemos que hacer con cada uno de los contratos, ya sea si soy una entidad, cómo lo voy a diseñar, porque dependiendo de cómo lo diseño podrían haber controversias. Es mejor tomarse un tiempo, pensar bien cómo se está diseñando el contrato, cuidar esas cláusulas Z y también al contratista, ¿no? Los contratistas tendrían que tener desde un perfil objetivo una asignación de riesgos a la parte que se encuentre en mejor posición contractual para mitigarlo. Y esto, lo que les estoy diciendo es propio de un principio golden del FIC, ¿no? Es, este tema de asignación de riesgos es muy básico, ¿no? Entonces, es importante al utilizar contratos estándares internacionales que se piense muy bien en la asignación de riesgos porque de ello puede derivar un contrato bastante ágil o un contrato con controversias. Y nosotros podemos complementar la gestión del contrato con prácticas del IPD, del BDC, ¿no? Los temas que justamente conversamos siempre con Anthony. Entonces, este es mi mensaje final. Espero que les haya pues llevado una reflexión y que nada, estamos aquí para cualquier pregunta. De hecho, seguramente Anthony va a tener algunas preguntas, así que por mi lado ya soy contra el tiempo. Así que gracias. Adelante. Gracias, Anthony. Bueno, gracias Alejandra. A continuación, lo que vamos a hacer, estimados amigos, gracias por su participación, ya pasamos las 100 personas conectadas, es establecer un diálogo entre Alejandra y yo sobre justamente lo que ha mencionado, haciendo algunas preguntas, incluso preguntas que ya están haciendo. Vamos a plantearles algunas preguntas, vamos a recoger y conjugar algunas preguntas, yo las voy a plantear y bueno, y Alejandra nos va a reiterar algunas cosas que ha dicho o incluso extenderse un poco más, ¿no? Así que vamos por esa parte. Eh, Alejandra, mira, para comenzar con las preguntas, permíteme una pregunta doble, que resume varias cosas que están preguntando también, ¿no? Bueno, una pregunta doble, pero de temas vinculados. Primero, la adaptación.
este término es clave, ¿no? El NEC no es una plantilla rígida, ¿no? Hay una posibilidad de adaptar el NEC. Esta adaptación o, digamos, peruanización del NEC a nuestra realidad, es decir, las cláusulas Z que tú estás mencionando, ¿qué riesgo puede haber en redactar, usar, tal vez incluso abusar de estas cláusulas Z? Y hablando de las cláusulas Z, y ahí está la segunda pregunta vinculada, ¿cómo evitamos, ¿no? que estas cláusulas rompan el equilibrio contractual, el equilibrio de Natch, ¿no? que debería haber siempre entre las partes? En especial en lo que tú has mencionado, en los subcontratos. A ver si por favor Sí, nos sí, puedes sí. desarrollarlo un poco Es una más. buena pregunta, ¿no? Sobre el tema de las cláusulas Z, ¿Mm? porque eh, eh, es importante, ¿no? Que quien modifique o diseñe el contrato tenga claro cuáles son los principios del NEC, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque finalmente podría estar diseñando un contrato NEC que realmente se aleja a lo que es un contrato NEC. Es muy curioso. Y yo siempre pongo el ejemplo del Ferrari, ¿no? Y lo voy a comentar. ¿Qué pasa si yo uso un Ferrari o les doy para usar un Ferrari en una pampa, ¿no? Y realmente tú no puedes utilizar las bondades, que con guaches y todo. Es lo mismo. Tú tienes una máquina de gran magnitud, no le sacas el provecho, lo malogras, le traes abajo la reputación. El contrato tiene que ser pensado, y el diseño de las cláusulas Z tiene que ser pensado en los principios del NEC. Yo creo que ahí hay un parámetro, ¿no? ¿Por qué yo estoy utilizando un NEC y no un contrato tradicional? O en todo caso utilizo ya un contrato tradicional si voy a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, la base tiene que estar clara, y esto aquí, por un tema cultural, Anthony, yo creo que las entidades deberían de tener directivas claras en donde al momento de hacer sus cláusulas modificatorias Z, cláusulas particulares, si son FIC, partamos de una línea base, que son los principios. Los principios, los golden para el FIC y los principios del NEC. La equidad, la transparencia, la cooperación mutua. La cláusula 10.1 y 10.2 te dice que ambas partes tienen que cooperar, ¿no? Cooperación mutua, pero eso no significa dejar de cumplir el contrato. Y dice, y deben de cumplir con lo estipulado en el contrato. Y esto te lo digo porque muchas veces he escuchado casos, ya yéndonos a la práctica, en que me dicen, pero yo fui de buena fe e hice el trabajo, pero ¿hiciste lo que dijo el contrato? No, pues yo o sea, porque fui comercial y que fui de buena fe, no presenté esto, lo otro. Entonces, también el exceso de buena fe podría ser cuestionada, Anthony. O sea, acá lo que hay que ser es prudentes, ¿no? Entonces, bajo los principios de cada uno de estos estándares que existen, deberían las entidades públicas o las empresas privadas digamos, quisieran utilizar, pues, aplicar esto como base para poder diseñar y restringir cualquier ánimo de abuso de derecho, sobre todo con los subcontratistas también que he visto. He visto Sí. cláusulas. ¿Por qué están asignando riesgos de diseño a un subcontratista o un fit for purpose o idoneidad del diseño? Y esto de aquí es un tema bastante legal porque finalmente vamos a tener que tener un poco más de fuerza jurídica en el momento que tengamos un contrato o una controversia para poder respaldar por qué no debería el subcontratista asumir una responsabilidad del diseño o sí debería. Porque puede ser que el contrato diga, ¿sabes qué? Tú, subcontratista, encárgate de una auditoría del modelo BIM. Ujú. Puede ser que esté presupuestado. Entonces, obviamente, todo parte de lo que yo le quiero transmitir, pero en base a la equidad, ¿no? Al equilibrio, ¿no? Claro. Al equilibrio, Y, y, exactamente. y hablando, si me permites otra pregunta, si, hablando de subcontratos, que este es un tema que también están preguntando, ¿no? Y que se escucha mucho, el tema de subcontratos en el NEC y del principio del fit for purpose Ajá. en los NECs, ¿no? En particular en la suma alzada. Bueno, en la opción A, digamos, de los NEC, ¿no? La suma alzada. Eh,
el sentido común te dice que no debería ser entendido como un cheque en blanco para que el contratista o el subcontratista haga mucho más allá de lo pactado. Se entiende que se trata de una obligación o resultado, ¿no? Literalmente. Pero el resultado debería ser algo, no, no puede ser algo genérico, ¿no? Debería ser algo medido, ¿no? Incluso con KPIs claramente definido en el alcance, en un anexo. En tal sentido, háblanos, por favor, un poquito más de este Fit for Purpose, ¿Ah? y cómo juega en pared, ¿no? Con la famosa cláusula X15 que mencionaste también, por favor. Ujú. Claro, claro que sí. De hecho, es uno de los temas que abordamos bastante en clase, incluso con casos, con casos de case law en base a qué es un fit for purpose. El fit for purpose finalmente es el propósito de las obras, ¿no? Es una cláusula de obligación de resultados que se le pacta a un contratista de diseño y construcción. ¿Compartimos muchos papers, literatura vinculada a Fit for Purpose? Sí, definitivamente. Te puedo compartir bastante, pero en síntesis, lo que te dice este principio es que si se pacta en el contrato, evidentemente el contratista tiene una responsabilidad sobre el resultado del diseño. Y por eso, ¿qué dice el NEC? Por un lado, tenemos una redacción de la idoneidad del diseño y por otro lado, el NEC te habla de una cláusula que es la X15. Y la Eso. cláusula X15 te habla de una limitación de diseño, una limitación en la responsabilidad del diseño. Entonces, la lógica es, ¿por qué el NEC diseñaría una cláusula de limitación de responsabilidad del diseño? Y la respuesta sería en base a que hay un principio del common law que es el fit for purpose, que es muy común allá, ¿no? Que se use, es muy común que se use. Y el NEC te dice, en la medida que el contratista demuestre o que evidenciado que actuó con la habilidad y cuidados razonables, que es el reasonable skill and care, también propio y muy desarrollado en el common law, no es responsable por los errores o deficiencias del diseño. Es decir, si el contratista demostrara esas habilidades, queda aceptado de una responsabilidad del diseño. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, él es responsable del diseño de la construcción y hace una propuesta y la entidad no acepta la propuesta por un tema de presupuesto? El típico caso de hacer mejoramientos de suelo, donde es necesario utilizar pilotes de grava o micropilotes, que es una solución de diseño más costosa. Y otra opción podría ser para el reforzamiento del suelo, utilizar zapatas, ¿no? Pero entonces la entidad o el contratante dice, oye, no, no lo hagas así porque va a ser más caro, utiliza esto, lo otro. Tiene que haber un nivel de diligencia porque el contratista dice, no, no, no lo podemos hacer así porque hay un riesgo normativo, porque pone en riesgo la infraestructura, la estructura, la vida y la integridad de los usuarios del proyecto. Entonces tiene que haber de manera objetiva, ¿no? Algo que sustente una prueba contundente de que el contratista actuó de una manera razonable con su skill and care, ¿no? Ese es el propio, lo que dice el NEC es el diseño del NEC de la cláusula X15. Y es ahí en donde tiene sentido que al contratista de diseño y construcción se le coloque esa cláusula. Pero si tú vas a un subcontratista y le colocas el fit for purpose, tú ves que no aplica la X15. O sea, ya de por sí hay un desequilibrio. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que ver el sentido común de esto, ¿no? ¿De dónde nace el fit for purpose y para qué el sentido es lograr los resultados propios? ¿Hay formas de limitar? Sí, y está en el contrato. Por eso es que en el case law le hacen mucho caso a lo que se redacta en las cláusulas. Eso es sin explayarme más, porque si no vamos a dar una Bueno, hora por bueno, cada punto. ah, ah, ya, sí, el tema es el tiempo, ¿no? Finalmente, una última pregunta. Eh, Sobre un aspecto que no se menciona, bueno, tú lo mencionaste en la presentación, incluso hasta en dos momentos, ¿no? Pero en el mundo NEC peruano, en el día a día de los contratos nacionales, ¿no? Incluso en subcontratos con el NEC, en fin.
acá en el Perú, hay algo que no se menciona casi nunca, que es un aspecto, yo digo casi ignorado, ¿no? Pero totalmente fundamental, la parte cultural, ¿no? Mm, Los usos y costumbres, la cosmovisión, si quieres, ¿no? Yo llego hasta ese nivel, ¿no? El NEC exige una, por ejemplo, exige una participación activa de la entidad, no solo un espectador pasivo, que es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Un pagador, casi diría yo, un mero administrador de trámites burocráticos, que es casi la figura que tenemos en el Perú establecida, ¿no? Eh, a veces se dice, bueno, una mesa de partes, y ujú. eso se extiende incluso al supervisor y varias figuras más que tenemos en el Perú. Pero la entidad en este caso, en el NEC actúa, entendemos, por el Project Management, Manager, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito, si puedes repetir eso y hacer insistencia en la parte cultural, cuál es el propósito del Project Manager y Ajá. qué está sucediendo en la realidad peruana, un poquito? Claro, es un tema importante. Y hay un tema cultural, ¿no? Porque el project manager en principio y objetivamente debería ser un representante de la entidad que tome decisiones imparciales, porque si él toma decisiones parciales ya estaría generando una controversia. Entonces tendría lógica de que todo su razonamiento y todas sus decisiones sean objetivas para que avance el proyecto, no para aplastar o minimizar a una de las partes. El objetivo es avanzar con el proyecto, terminar lo más rápido y en buenas condiciones. Si se vulnera la imparcialidad, lo que podría suceder es pues empezar una debilidad, digamos, una sensación de desgaste y entre la parte contratista y la entidad por decisiones que haya tomado el project manager que no necesariamente sean correctas. ¿No? Y esas decisiones del project manager tienen una obligación legal, ¿no? Aquí en Perú, obviamente, tenemos atrás a la Contraloría en los proyectos y vamos a ver cómo son esos informes de control, porque cuál es la principal preocupación de la Contraloría, y eso te lo digo porque el año pasado hemos tenido me acuerdo, un evento en donde se promulgó la traducción al castellano del NEC y estuvo como invitado a la Contraloría también y expuso, ¿no?, su preocupación con respecto a la gestión, a las gestiones que pasan. Y mucho de eso es el desconocimiento en las prácticas del NEC, porque no entienden la agilidad. Entonces, claro, el Project Manager a veces sucede, y es un tema cultural, que no toma decisiones objetivas porque tiene miedo en tomar decisiones, porque sabe que cualquier decisión podría ser objetada y prefiere, pues, que finalmente esto se vaya al DAP. ¿No? Y entonces al final de cuentas estamos agarrando el DAP, desnaturalizando digamos, la filosofía preventiva del DAP y estamos agarrando como si fueran ya mini procesos de arbitraje, mini procesos de Mm. solución de controversias donde en realidad el DAP tendría que ser ágil para que las partes lleguen a un acuerdo y bueno, en segunda instancia, si no hay un acuerdo, seguimos todo el proceso pues, ¿no? Propio de las decisiones. Pero imagínate, una cosa dispara a otra cosa y esa otra cosa a otra cosa. Exacto. Y al final de cuentas tenemos proyectos que paralizan, ¿no? Entonces, A pesar de tener una muy buena herramienta, terminamos paralizados también, sí. hay un tema importante cultural que lo has mencionado y tenemos que buscar revertir ese miedo y que los project managers puedan tomar decisiones con más tranquilidad de lo que es, ¿no? Y involucrar a la Contraloría también para que se haga, digamos, se hagan las decisiones de su conocimiento, que se capacite la Contraloría también en las decisiones propias del NEC, de la estructura del NEC es importante para que todo el ecosistema funcione, porque no solamente es el contratista y la entidad, ¿no? Y también está la Contraloría y también está, bueno, toda la gestión presupuestaria que tienen que tener los proyectos, que por ahí he visto que una de las dudas es eso, ¿qué pasa si hay eventos compensables y no hay presupuesto? Exacto. ¿No? Y eso ya Buena escapa pregunta. de lo que dice el contrato, ¿no? Eso ya es propio de la entidad. Obviamente la entidad tiene que ver, de responder propiamente sobre esos casos, ¿no? Son muchos temas, pero hay, a ver.
Y aquí aprovecho para mencionar lo que hacemos en la academia, en particular en la católica, en particular en la escuela de gobierno y en particular en este curso, ¿no? Donde tú y yo estamos dictando. Lo que pretendemos es justamente todos estos conocimientos dispersos darle un cuerpo, ¿no? Este curso de herramientas de gestión para la inversión pública, si bien se ven varios tópicos, el Agile, el IPD, la PMO, el BIM, el NEC, ¿no? Tenemos que darle un cuerpo integral, ¿no? Porque, como bien dice la última frase de Alejandra, una cosa dispara a otra. Entonces, pero tenemos que meternos en eso y tenemos que tener esa habilidad, no solamente de entender, sino también de transmitir y de difundir, hacer incidencia mucho, ¿no? Bueno. Hay más preguntas, incluso están haciendo mucho más preguntas acá, pero la parte, Marco, creo que ya se nos ha extendido el tiempo. Gracias Alejandra y gracias también Marco, en nombre de los dos por esta oportunidad. Te dejamos el pase a ti. Gracias, gracias Anthony, gracias Marco. Gracias, profesora, por la exposición. Gracias también, profesor, por este intercambio con nuestra profesora. Bien, estimados participantes, como les comenté al inicio y como bien ha comentado el profesor Anthony, este, este conversatorio lo estamos realizando en el marco de la convocatoria del curso de herramientas de gestión para la inversión pública, ¿no? Que está a cargo de nuestros dos docentes. Y en ese sentido nos acompaña el día de hoy Carolina Pineda, quien es la asesora comercial responsable de este curso, para que les pueda comentar un poco más sobre los horarios, la inversión económica, entre otros. Bien, entonces, sin más, adelante Carolina, te doy el pase. Muchas gracias, Marco. Alcanzo mi saludo a los profesores Alejandra y Anthony. Y sí, queremos reforzar a los asistentes que este conversatorio lo estamos realizando en el marco de la convocatoria del curso de herramientas de gestión para la inversión pública, Agile, IPD, PMO, BIM y contratos estandarizados, el cual tiene un pronto inicio este mes de marzo. El curso se va a dictar en modalidad de distancia y cuenta con descuentos especiales. Los profesores a cargo del curso son Anthony Moreno y Alejandra Ulfe y contará con 40 horas académicas de aprendizaje distribuidas en 32 horas sincrónicas y 8 horas asincrónicas. En el siguiente slide vamos a poder visualizar el contenido temático del curso, donde se encuentran sistema de entregas de proyectos y BIM, contratos internacionales estandarizados, contratos NEC 4, enfoque tradicional, enfoque Agile, Scrum, contratos FIDIC y FAC 1, Pinbox séptima edición, oficinas de gestión de proyectos, PMO, PIP y G2G. Pero asimismo, también estamos compartiendo en el chat de la reunión el brochure para que puedan tener todo el detalle. Por tanto, nuestro curso de capacitación va a ofrecerles una plana docente con una amplia experiencia, un enfoque integral que está desarrollado bajo una metodología teórico-práctica, una modalidad a distancia que favorece un amplio networking y todo ello bajo el respaldo académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuestro curso de capacitación iniciaría este lunes 2 de marzo. Las sesiones en vivo vía Zoom van a ser los martes y jueves de 7 de la noche a 10. Y respecto a la inversión, la tarifa general es de 900 soles, pago único en la totalidad. Sin embargo, tenemos vigente la tarifa por pronto pago de 850 soles, que va a estar vigente solo hasta mañana viernes 27 de febrero. Sin embargo, para todos los asistentes de este evento tenemos un descuento especial, la tarifa grupal. Esta aplica a partir de 2 participantes a más y tiene una inversión de 750 soles por participante. Para aplicar esta tarifa grupal, hemos compartido en el chat el enlace de un formulario. Es importante que completen sus datos para ponernos en contacto y hacer las coordinaciones correspondientes. Aquellos que no cuenten con un grupo conformado nos pueden escribir para que los agrupemos de manera interna y puedan acceder a este beneficio. La tarifa solo estará vigente hasta este lunes 2 de marzo. Y dentro de las consideraciones a tener en cuenta es que la tarifa grupal aplica a partir de 2 personas a más, no es válido para órdenes de servicio y estará sujeto a previa evaluación del área responsable. Así que en caso de consultas pueden comunicarse conmigo. Mi nombre es Carolina y estoy disponible vía llamada o mensajes WhatsApp en el teléfono 973-581-227. Así que muchas gracias a todos por su tiempo y los esperamos en nuestro curso de capacitación.
Perfecto, muchas gracias Carolina, muchas gracias también a todas las personas que han estado presentes y sobre todo también a los profesores, ¿no? Por su exposición. Nos hubiese encantado que nos dé tiempo para poder haber respondido todas las preguntas, pero lamentablemente el tiempo apremia, así que eh, para cualquier duda o consulta adicional, Carolina y yo quedamos atentos a sus comunicaciones. Bien, entonces voy a dejar en pantalla un par de minutos más los